Bien, el día de hoy veremos las propiedades ópticas de los coloides. Bien, en esta tabla voy a encontrar en Google es un amplio espectro de tamaños de partículas respecto a tipos de análisis que es posible realizar, tipos de difracciones de la luz, tipos de filtraciones. Vamos a ver que nuestro rango de interés, que como ya hemos comentado en varias ocasiones, es fluctúa entre autor y autor, pero nuestro rango de interés es el mundo de los coloides, ¿sí? El cual puede ir, algunos autores dicen que son 100 nanómetros, otros dicen que son 100 nanómetros, inclusive hay que dice que es un nanómetro. Entonces, bueno, es algo variable, pero bueno, son partículas pequeñas, pero que son distinguibles en varios tipos de microscopías ópticas. Y bueno, el tamaño, pues más o menos grande, la mayoría de los factores coinciden que anda por ahí de alrededor de un micrómetro. Bien, entonces esta tabla nos sirve varias cosas. Nos sirve para ver el tipo de microscopía que podemos emplear y seguiremos un poquito más hablando de esto. Microscopía óptica, que se usa poco, pero sí es posible utilizarlo para análisis de coloides. Es necesario en muchas ocasiones utilizar microscopios electrónicos para estar en ese rango de partículas. En esta otra barra habla acerca del efecto que se pueden encontrar, efecto Singer, efecto de difusión de la luz y el efecto ya de dispersión de Rayleigh para partículas mucho más pequeñas. Las cuestiones de la filtración, aquí también está comentada. Filtración es normal, con papel normalito, pues no sirve tanto para los coloides. Los coloides son tan pequeñitos que la mayoría de los papeles no lo pueden retener. Es por lo tanto que hay que utilizar pues metodologías de micro y ultra filtración. Pero lo más común, y como lo vimos en la sesión pasada, pues lo más común es separar los coloides que hemos preparado en el laboratorio por centrifugación, que es digamos una de las métodos más comunes de separación y de los coloides. El día de hoy vamos a ver metodologías más comunes para estudiar los coloides, metodologías que se basan en sus propiedades ópticas. En la clase pasada, bueno, pues vimos metodologías basadas en las propiedades cinéticas y las propiedades mecánicas. Hoy nos vamos a ajustar a las propiedades ópticas. Bien, vamos a ver otra tabla similar a esta. Esta tabla que viene en el texto, como está comentado, el rango coloidal sigue siendo muy amplio. Aquí maneja de un nanómetro a 10 micrómetros, y texto que vean van a encontrar este rango pues con cierto grado de variabilidad. Pero de momento vamos a trabajar aquí con la tabla que viene en el texto, un amplio rango de rango coloidal, y aquí lo que tenemos son varias metodologías o técnicas que se pueden trabajar en el laboratorio. Las técnicas espectroscópicas que no trabajaremos en el día de hoy porque son técnicas pues relativamente pues comunes para químicos, que son la espectroscopía UV visible, que cae dentro del rango coloidal, y bueno, no es muy común la técnica, pero algunos autores lo tienen, el infrarrojo cercano. Entonces, bueno, pues estas metodologías espectroscópicas pues nos sirven mucho para el análisis químico de estos compuestos. Y bien, el día de hoy vamos a ver metodologías de microscopía. Tenemos el microscopio óptico en un amplio espectro, dado que además de que el microscopio óptico más o menos normal de laboratorio no es claro que no puede observar toda la amplia gama
de partículas coloidales, que es solamente una pequeña, muy pequeña parte, bueno, existe algo llamado el ultramicroscopio o microscopio de campo oscuro, el cual veremos algunas cositas de él. Y lo que estaremos viendo con un poco más detalle son microscopías electrónicas, que son más comunes el día de hoy, es más accesible y con un amplio rango de visualización. Y bueno, ya no viene tanto en este gráfico, pero estaremos viendo al final de este tema metodologías basadas en la dispersión de la luz de las partículas coloidales, que hay varias que, bueno, son muy utilizadas para el estudio de los coloides. Bien, continuamos. Bien, microscopios ópticos pueden llegar a, a tener una resolución, pues, en el mejor de los casos, y como eh, todas las condiciones adecuadas, 200 nanómetros, lo cual todavía hasta lo dudo, pero esa es la tabla que lo menciona. Pero microscopios más comunes como el de electrónico, de barrido electrónico, pues nos puede dar resoluciones más pequeñas, el de transmisión electrónica también, y microscopio de fuerza atómica son herramientas más comunes y que estaremos discutiendo más adelante. Bien, veremos. En esta tabla viene datos bueno, más aceptables a mi punto de vista que la tabla anterior. Viene microscopio normal, microscopio óptico con una resolución ya más creíble de 2 micras. Recordad que 2 micras pues, está ya en el rango alto de las partículas coloidales. Y pues bueno, si las partículas coloidales son grandes o están tendiéndose a conglomerar, coagular, bueno, pues sirve el óptico. Es barato, simple de usar. Problema, como ya se hemos anunciado, no tiene una buena resolución. Y bueno, sirve para ver partículas coloidales relativamente grandes, partículas coloidales de poliméricas, básicamente su amplio su campo de acción. Son grandes las partículas. Y cuando son grandes, bueno, pues tienen la desestabilizarse, como veremos en el capítulo siguiente. Bien, el día de hoy vamos a ver 3 técnicas. Bueno, vamos a ver 5 de estas 4 técnicas. Tenemos la microscopía de barrido electrónico, el cual, bueno, pues tiene buena resolución, buena para visualizar estructuras. Es básicamente una técnica de visualización. No nos cuantifica gran cosa, pero bueno, sí nos da morfología. Y bueno, en general sirve para muchas estructuras coloidales. El microscopio de transmisión electrónica tiene una mejor resolución, muy alta resolución. Desventajas, bueno, en todos esta microscopía de barrido electrónico de transmisión electrónica tenemos un haz de electrones, el cual pues es fuerte y en varias ocasiones puede dañar nuestra muestra. Por lo tanto, pues necesitamos muestras, no es capaz de medir todas, porque puede dañarlas, necesitamos muestras pequeñas, delgadas, y pues bueno, también existe la metodología de cryo-TEM, que es la microscopía de transmisión electrónica a bajas temperaturas, y bueno, para cuestiones biológicas, pues es muy utilizado hoy por hoy. Y bueno, pues sirve igual para muchas partículas coloidales tendientes a metales pesados, algunos cristales, etc. Entonces, por la resolución, el problema es que, bueno, pues de todos estos instrumentos probablemente sea el más caro, más difícil de conseguir. Más a la mano, bueno, es el microscopio óptico, intermedio en precio, probablemente el menos caro de estos electrónicos, sería el microscopio de fuerza atómica, que, bueno, pues pudiera llegar a ser muy caro, pero tiene una amplia variedad pues de precios. Puede haber algunos pues, no muy caros,
podían comprar. Y los de STEM, aún los más baratos, son bastante caros. Eso sí. Y de los STEM, pues, igual hay algo de variedad de los microscopios de barrido electrónico STEM. Bien, el ASM también tiene buena resolución, nos ayuda a ver topografías, que es una técnica superficial. Necesitamos solamente pequeñas muestras pequeñas. Y bueno, ya si queremos ver acá la micelar, bueno, pues es una buena técnica. Necesitaremos que las micelas, bueno, estén depositadas en nuestros portamuestras. Y bien, vamos, estas son las que hoy por hoy se utilizan más. Vamos a ver dos o tres microscopios que se pueden encontrar en los laboratorios, que no son muy caros, pero bueno, no son los más utilizados. Vamos a ver. Entonces, estos fueron son un microscopio estereoscópico, que es más o menos no muy caro, como al rango del nivel microscopio óptico. Por lo tanto, es posible encontrarlo en laboratorios. El problema, bueno, entre estos microscopios ópticos es la resolución. Sin embargo, es posible para partículas de buen tamaño, como hemos comentado, de 2, 3, 4, 2, 3 micras. Es posible hacer estudios. Aquí, si pudieran checar, este estudio de la revista Óptico Express, que nos habla de un proceso de sedimentación, el cual, bueno, pues se dio seguimiento por observación. Se tomaban las muestras respecto al tiempo y se iban realizando, bueno, estudio de la cinética de la sedimentación, que, bueno, ya vimos en la clase pasada un poquito de eso, en función de la cinética de sintetización, la cinética de sedimentación, la ecuación de Stokes asociada a los parámetros de la velocidad, de la fuerza centrípeta, etc. Bien, esto, bueno, es algunas partículas coloidales grandes se pueden ver. Existe este otro microscopio que en laboratorios con sabor biológico por lo general lo tienen, no es más caro que un óptico, claro está, pero bueno, es un microscopio óptico al cual se le ha añadido un dispositivo óptico en el cual es posible incidir una radiación, ya sea luz roja, luz azul, luz amarilla, hacia la muestra. Si la muestra es fluorescente, puede emitir un fotón de fluorescencia y el cual puede ser observado. Entonces, pues bueno, para muestras de índole biológico, tiene, bueno, pues tiene estas aplicaciones. Es posible tinturar algunas muestras, la sangre o algunos otros tejidos biológicos y, bueno, pues realizar estudios de conglomeración, de aglomeración, etcétera, siempre y cuando, bueno, sean partículas pues, relativamente grandes, porque seguimos en el rango de la microscopía óptica con resoluciones máxima de 2 micras. Y bueno, necesitamos aquí el que estoy viendo, aquí ojo buen cubero, que son partículas de 10 micras, más o menos. Y bueno, ahí se le dio seguimiento y interesados pues pueden ver esta aplicación en esta revista. Un microscopio que vamos a ver más que nada ligeramente por cuestiones históricas, fue primer visualización, si queremos decirlo, vamos a ponerle entre comillas, de las partículas coloidales. Fue realizada por el científico Sismondi, me parece de nacionalidad sueca, me parece, no estoy 100% seguro, pero es un científico de más de 100 años. Aquí vemos que, bueno, pues falleció en 1929, hace 90 años aprox. El cual, bueno, hoy por hoy, pues, más que llamarle ultramicroscopio, se le conoce como microscopio de campo oscuro, el cual consiste, pues, en iluminar nuestra muestra y observar, digamos, las sombras que deja la muestra, por decirlo así, un poquito como un eclipse solar. Cuando la luna se pone enfrente del sol, lo que vemos es el haz de luz detrás de la muestra que está oscureciendo, en este caso la luna. Entonces, a grosso modo, el mismo efecto del eclipse solar, solo que a nivel ultramicroscopio.
a nivel microscópico. Y bueno, aquí tenemos una fotografía de un sistema coloidal, el cual, bueno, pues realmente no se ven las partículas, se ve los destellos de luz, dado que las partículas coloidales se tienden a dispersar. Esto se hace de luz y por lo tanto, bueno, pues es posible tener eh, pues una noción del tamaño de las partículas coloidales. Y bueno, por sus inventos de hace más de 100 años, hay que tomarlo en cuenta, pues por ahí ganó el premio Nobel, uno de los primeros en ganar el premio Nobel en el área de la química coloidal. Y bueno, ya sin más, vamos a ver los microscopios que hoy por hoy se están utilizando para la investigación de muchos campos, pero para la investigación específica de química coloidal vamos a ver los microscopios que se están utilizando. Un microscopio se llama microscopio de barrido electrónico, MBE por sus siglas en español, SEMC por sus siglas en inglés, que es más común conocido. Este microscopio pues basa su principio en algo similar a lo que era la televisión de rayos catódicos. La televisión aquellas de hace, tal vez se encuentre todavía alguna, no sé, yo creo que ya son piezas de museo, en el cual, bueno, pues consiste en tener una fuente de alto voltaje, de voltaje directo, se inyectan electrones a una rejilla metálica, se le pone el ánodo y bueno, pues por atracción electrostática del cátodo pues empiezan a disparar electrones hacia el ánodo, más de electrones. El asunto está que para que esto funcione bien, los electrones deben estar en vacío, o en el vacío más alto posible, porque si no, pues los electrones cuando son disparados, digamos, los electrones eléctricos disparados en el aire común y corriente, bueno, pues tienden a chocar con las moléculas del aire y pues se ignoran rápidamente y bueno, no tendríamos estos viajes de electrones, hace electrones. Esto es conocido como rayos catódicos. A este ánodo, que es la placa positiva, pues se le hace un pequeño orificio en el centro, el cual puede dejar pasar el haz de electrones. Se escapa. Muchos son capturados, pero existe un haz de electrones que se escapa. Este haz lo podemos colectar. Ahora bien, los electrones son sensibles al campo magnético. Cuestiones que se dieron en curso de física 2, me parece, la ley de Lorentz, en la cual nos dice que existe una interacción entre un haz o un camino de electrones y un campo magnético. El campo magnético puede desviar los electrones, y aquí lo estamos viendo. Aquí tenemos un tubo catódico, rayos catódicos, y vemos una mano que está moviendo un imán. Vemos que el rayo de electrones es pues básicamente interactuado, movido por mi campo magnético, que está cambiando con el movimiento del imán. Bien, entonces eso nos dice que es posible incidir en el movimiento de este haz de electrones. Si en vez de estar con la mano, que bueno, sería impráctico, ¿no? Estar con la mano ahí detrás del televisor todo el tiempo, bueno, ponemos un electroimán, el cual, bueno, pues con dos bobinas, bueno, que es como que el efecto inverso, pasamos corriente a unas bobinas, que es otro efecto, en un solenoide, cosa que se debió haber visto en física 2, o electricidad y magnetismo, este tipo de cursos. Se sabe que si yo tengo una bobina o un resorte un resorte de alambre, al cual le puedo pasar una corriente directa, en el centro de esta bobina o solenoide se genera un campo magnético, y si yo incido en cambio de las frecuencias de mi electroimán, de la corriente de la bobina, pues yo puedo modificar la intensidad y la dirección del campo magnético. Por lo tanto, puedo estar modificando a voluntad la dirección de las electrones.
Y si a eso le añadimos, bueno, por el caso de la televisión, pues con una superficie fosforada, con colores, fósforos, bueno, materiales inorgánicos que al ser afectados por unas electrones, sus campos, sus electrones de las capas bajas moleculares se empiezan a excitar, van hacia estados superiores, que cuando se relaja pues van a emitir un fotón, pues básicamente estaremos viendo una imagen del lado contrario, que es el efecto pues, típico de la televisión. Y bueno, esto se hace pues, a velocidades muy altas, si mal no recuerdo debe ser entre 50 y 60 Hz el ciclado del campo magnético, y esto si hace el movimiento de las electrones, pues, rápidamente, estamos hablando de muchas velocidades muy altas, estaríamos viendo la posibilidad de estar modificando este haz rápidamente, que el ojo humano no podría estarlo detectando tan rápidamente, y bueno, estaremos viendo una imagen que está muy bien. Tal cual como esta pantalla antigua también, me parece que es un monitor de computadora compact, una marca que no se especifica, pero era muy popular hace 15 años. Y bien, en base al principio de rayos católicos que tenía la televisión, en eso se basa el microscopio de barrido electrónico. Veamos. Bien, entonces el microscopio de barrido electrónico FEM, pues de igual modo tiene un cátodo, tenemos una cámara de vacío, todo esto debe estar en alto vacío, tenemos un ánodo, el cual, bueno, pues también tiene un orificio, o varios, deja pasar vías de electrones, el cual, bueno, entra dentro de bobinas de electroimanes. Aquí se le conocen como lentes, entre comillas, magnéticos, porque básicamente van a modificar la intensidad, la dirección de mis haz de electrones. Y bien, todo esto es dirigido hacia una muestra. Todos estos electrones, este baño de electrones, el cual está dirigido hacia una muestra. Cuando se habla de microscopio de barrido electrónico, lo que sucede, que al igual en la televisión, se empieza a hacer técnicamente es un escaneo de las electrones. Es posible modificar la dirección, ya sabemos, por el campo magnético. Y de este escaneo, bueno, pues estamos bombardeando una superficie con unas electrones. Lo que vamos a tener es una emisión de electrones. Esta emisión de electrones pueden ser recolectadas por un detector de electrones. En este caso van a ser electrones secundarios. También una cierta cantidad de electrones, digamos, van a rebotar. Y en el caso cuando reboten, pues en realidad tenemos un segundo sensor, que se llama detector de electrones retrodispersados, que lo tenemos acá arriba. Entonces, pues estos sensores pues, son como que muy parecidos a los detectores que tenemos en las cámaras distales. Tienen la capacidad de poder observar la imagen que está siendo este, bombardeada con estas electrones. Aquí lo podemos ver en la imagen del lado derecho, donde tenemos mi haz de electrones, el cual está siendo modificado por mi electroimán. Estoy escaneando y los electrones que están siendo dispersados, los electrones secundarios son dispersados. También puedo estar capturando, aquí no lo muestra, los electrones retrodispersados. Lo más común es trabajar con el detector de electrones secundarios, pero bueno, en algunas ocasiones se trabaja con electrones
retrodispersado. Y bueno, muchas veces la combinación de ambas imágenes, bueno, pues nos suman a la información cualitativa de la superficie bajo observación. Y bueno, ya con este detector, bueno, ya se pasa un sistema de software y puede estar generando las imágenes. Entonces, si se fijan, pues básicamente el microscopio es una televisión moderna. Bien, vamos a ver algunas imágenes de trabajos enfocados a la química coloidal, a investigación. ¿Vean? Aquí tenemos un trabajo publicado en la revista Materials Today. Es una imagen de microscopio de barrido electrónico de una coloidosoma. Y bueno, a mí también me llamó la atención el nombre, así que lo investigué. Una coloidosoma son microcápsulas cuya pared está formada por la agregación de partículas. Tenemos este coloidosoma que es un conglomerado de partículas ya de tipo coloidal. Estas partículas, si lo vemos aquí bien, pues ya tienen el tamaño aprox de unas 800, alrededor de 800 nanómetros. Si se fijan, está muy regular. Cuando son muy regulares, generalmente son partículas poliméricas, en este caso de, bueno, 900 nanómetros, las cuales, bueno, pues están recubriendo una gota de aceite. Entonces, básicamente es una pseudo micela, la cual, bueno, pues la estabilización son estas perlitas de poliestireno que ayudan a estabilizar esta gotita de aceite. Y bien, bueno, aquí vemos parte de la ventaja de utilizar el microscopio de barrido electrónico. Vamos a ver otro trabajo. Aquí tenemos la revista Avances de la Royal Society of Chemistry. Son partículas coloidales de dióxido de titanio. Y bueno, partículas un poquito más grandes de dióxido de titanio. Vamos a ver A y B, son las partículas coloidales para las que están acá arribita. Si vemos, están bien bonitas, el dióxido de titanio tienen un tamaño de aprox, les gusta de aproximadamente 350 nanómetros, lo cual cae muy bien del tamaño coloidal. Y bueno, están con cierto grado de conglomeración. Modificando las condiciones de síntesis es posible, pues eso es fácil de modificar. En este trabajo también sintetizaron perlas de dióxido de titanio, el cual son conglomerados aún más grandes, pues de hecho, bastante, o sea, esto es una perla que está formada por agregación, pues técnicamente de nanopartículas muy pequeñitas. Se fijan en tamaño, pues inclusive son más pequeñas que los coloides. Una partícula coloidal es un agregado de partículas que también pudiera tener características coloidales. Entonces, aquí vemos la importancia de poder utilizar esta metodología para observar los tamaños y las formas de las partículas coloidales. Vamos a hablar un poco más de las formas, veamos. Recordar, en alguna ocasión se mencionó que las partículas coloidales pueden tener amplitud de cuerpos, morfologías. Vamos a ver algunas pocas de ellas, no todas. Son imágenes de nuevo de STEM. Aquí están los trabajos, son, pues si me toma el trabajito de encontrarlos, en este caso sería el Scientific Report. Son partículas de dióxido de silicio cúbicas, más o menos cúbicas, no cubo exacto, pero tienen
tienden a esa conformación y son tamaños aproximadamente 2 micras, más o menos un poquito coloidales, en el lado alto de la definición. Aquí tenemos el trabajo de la revista Polymer, en el cual, bueno, son partículas poliméricas con polímeros, el cual al momento de ser sintetizado, pues formó partículas tipo discos y ya está un poquito más grande como para considerarse 100% coloidales, pero sí tienen esa forma de disco, entonces están cerquitos el rango. Es complicado de repente encontrar la información. Del tipo azulejo que se había mencionado, bueno, pues sí hay. Aquí es una revista Nature Communications, igual óxido de silicio, el cual, bueno, cambiando la modificación o modificando las condiciones de síntesis, pues es posible cambiar la estructura formada, y en este caso pues tiene estructura de tipo azulejo, de tamaños aprox de, ¿qué será? Una micra por 4 micras, por ahí, de largo. Cuachicristales, el trabajo es muy bonito, estos son carbono, son cuachicristales de carbono, también barras eh, del tamaño coloidal de unas 5 micras de largo, pero bueno, pues es una resina epóxida. Y bueno, también de tipo elipsoide, en este caso es óxido férrico. Aquí están marcadas todas las, aunque creo que se ve de aquí de me pasó poner la referencia. Bueno, pues la mayoría de estas fotografías tiene su referencia en caso de que tengan ese interés. Bueno, pero más o menos con este gráfico se comprueba algo que ya se había mencionado, pero bueno, no se había comprobado, que las partículas coloidales pueden tener amplia variedad de morfología. Con las características, una vez más, es el tamaño. Continuamos. Bien, vamos a cambiar de técnica. Esta es la llamada microscopía, aunque habrá que ser amplios en el sentido del concepto de microscopio, pero es llamada microscopía de fuerza atómica, MFA, que casi nadie lo conocemos con esas siglas, es más bien conocido por sus siglas en inglés, AFM. Atomic Force Microscopy tiene varias variantes. Vamos a ver una de ellas, no es la única. Este método consiste en tener una aguja, aquí yo puedo decirles, pero si usted ya no conoce, ya no sabe, antiguamente se tenían discos, aquellos discos negros que tal vez vean en los museos, el cual se le ponía una aguja por encima, y a medida que se movía la aguja, pues sentía la rugosidad microscópica que tenían los discos, y eso se podría transducir a la música. Claro, con limitaciones en la fidelidad, pero ese era lo que había hace 40 años, ¿sabes? Hace 30 años, más o menos, un tocadiscos. Pues más o menos es, de nuevo, mismo principio, como comentamos, el microscopio de barrido electrónico está basado en la televisión antigua, pues el microscopio de fuerza atómica está basado en los tocadiscos antiguos. Y bien, básicamente se debe contar con una aguja sensible, el cual se hace pasar sobre una superficie rugosa, bueno, rugosa no rugosa. La rugosidad, cuando hacemos este camino, escaneo de esa aguja, pues básicamente va a producir que la aguja suba y baje, que tenga inflexiones, como lo podemos estar aquí notando. Y bien, en una metodología muy elaborada, pues es necesario acompañarse de, pues digamos, una fuente de luz, un pequeño láser,
el cual puede ser dirigido a la parte superior de esta aguja, la cual va a tener la capacidad de poder sensibilizar pequeños movimientos. Está el rebotar, un espejo, cosas parecidas en un espectrofotómetro de luz. Por medio de espejo lo dirigimos a un detector y pues básicamente vamos a estar pudiendo medir, sensibilizar cambios en la altura. Aquí en este diagrama, en esta pequeña imagen del lado derecho inferior, estamos viendo una representación gráfica de lo que deberíamos esperar. Si la superficie es rugosa y nosotros, si hacemos pasar la aguja, pues la aguja va a subir y bajar. Aquí en este caso, pues, es como una imagen media curiosa, como que al revés, pero eso es lo esperado. La superficie está estable y lo que se mueve en el eje XY es la aguja, y la aguja va a tender a moverse en el eje Z en función de los crestas y valles de mi superficie por efecto de la rugosidad. Bien, entonces, si esto hacemos un escaneo, son mediciones que tardan algunos minutos en llevarse a cabo, pues básicamente vamos a tener un mapeo de la superficie. Vamos a ver cómo se aplica a la química coloidal. Para la química coloidal, bueno, pues hay que tomar en cuenta que muchas veces vamos a necesitar hacer la medición en suspensión. Y bueno, existen tipos de microscopio de fuerza atómica que pueden trabajar bajo estas características. Como les he mencionado, existen muchas especificaciones que se pueden hacer en un microscopio de fuerza atómica. Entonces, muchas veces cuando se tiene la posibilidad de comprar equipo, es muy necesario especificar las aplicaciones en que se va a trabajar y trabajar con el vendedor para poder adquirir el mejor microscopio de fuerza atómica que se pueda adaptar a nuestras necesidades. Este es un trabajo encontrado en la revista Source Matter, el cual, bueno, se tiene, aquí vemos, pues básicamente la preparación. Se tiene una suspensión coloidal, se pone en un portamuestras, como estamos pues en fase pues, la líquida, pues se acompaña de un anillo para que no se pasa demasiado esta fase líquida que está en suspensión de nuestras partículas coloidales de interés. Se pasa el microscopio de fuerza atómica, la aguja, la cual, bueno, pues creo que hasta hay una aguja especial para partículas coloidales que tiene que ser como que pues más suavecita tal vez, y para partículas más grandes. Entonces, ya las peculiaridades pues ya tendría que verlas un microscopista que se dedique a esto día a día, ¿no? Pero, de igual modo, como ya sabemos, se hace un escaneo en el eje XY, se van detectando las movilidades en el eje Z por medio, bueno, ya sabemos que por medio de un medio láser, se dirige un láser a la parte superior de la aguja, se dirige por medio de espejos hacia un detector, y el detector va a estar midiendo las variaciones en el eje Z, y si eso los coordinamos con mi aparatito servomotor que está modificando la muestra en el eje XY, pues ya tiene el equipo elementos necesarios para armar un mapa en 3 dimensiones. Aquí vemos los resultados típicos de un análisis por microscopía de fuerza atómica. Vemos una imagen en 2 dimensiones. Aquí no recuerdo cuáles son las partículas coloidales, probablemente sean de oro. Es básicamente un artículo que habla de la metodología de usar AFM en partículas coloidales. No tanto
habla de las partículas coloidales per se, sino bueno, teniendo partículas coloidales, que es lo necesario para utilizar el ASM. Este otro gráfico habla de la rugosidad, las alturas, vemos pues, sube y baja, indica, bueno, pues este gráfico pues básicamente es una línea, aquí la voy a marcar, en moradito, se da seguimiento y es posible pues estudiar parámetros como la rugosidad. Y también es posible tener mapeos, porque recordad tenemos las tres variables, X, Y y Z. Entonces podemos armar en base de datos matemáticos una imagen. Es por eso que, bueno, microscopio entre comillas, porque no las vemos, pero se pueden generar las imágenes por medio de estos datos matemáticos, las X, Y y Z. Y bueno, ya los colores, pues bueno, ya se puede autogenerar diciendo, bueno, ciertas altas pues, son más amarillas, ciertas bajas más rojas, etcétera. Entonces ya son cuestiones de software. Vamos a ver un estudio de microscopía de fuerza atómica en colores ya per se en las partículas coloidales en la siguiente diapositiva. Hay muchos estudios. Este es un estudio encontrado, aquí tenemos la referencia bibliográfica, sobre un material llamado monmoulinita, pues es básicamente un material aluminosilicato, se encuentra ampliamente en la naturaleza. Bueno, pues tiene muchas aplicaciones como soporte de catalizadores, de ahí su importancia. Y aquí es un estudio, bueno, de síntesis de catalizadores basados en dopados con zinc, dopados con níquel. Y bueno, pues aquí lo que se estuvo contribuyendo en esa parte, es un estudio más amplio que esto, es la observación por medio del microscopio de fuerza atómica. Aquí vemos mapeos modificando lo que se conoce como la ventana de mapeo. La ventana de mapeo, pues bueno, es el escaneo. Hay que recordar que si la ventana de escaneo, pues también vamos a tener que cuantificar los pasos. Ventanas grandes, pasos pequeños, tiempos grandes de medición. Y pues bueno, muchas veces pues trabajamos primero medidas fotos rápidas y luego vamos a ir pues bueno, ampliando nuestra imagen y diciendo, bueno, pues quiero que me escanees cuadritos más pequeños. Aquí tengo una amplia medida de la monmoulinita de zinc y una ventana más pequeña para ver las partículas más grandes. Aquí, grosso a puro ojo, pues las partículas grandes son de 900 nanómetros, caen en la definición de partícula coloidal. La de níquel, bueno, pues aquí vemos que en un conglomerado de micropartículas, y esto, bueno, hay que recordar que no se están observando, están generadas estas imágenes, pero bueno, son bastante útiles, o es como si fuera un microscopio tal cual. Aquí vemos que se hizo una ventana grande, rápida, y después se hizo una ventana más pequeña. Esta ventana más pequeña tiene un cubito, primero se hizo uno como de 5 por 5 micras, y luego ya se redujo a una micra por una micra. Y bueno, vemos que estas partículas son realmente conglomerados de partículas aún más pequeñas. Entonces, esos detalles son los que bueno, es muy necesario contar con esta metodología. Veamos un último trabajo de microscopía de fuerza atómica. Este trabajo es de nanopartículas de tamaño coloidal, la revista Nanotechnology. Tenemos una ventana de 20 por 20 micras, una muestra con coloides de oro, y las partículas tienen un diámetro de 100 nanómetros. Entonces, bueno, pues aquí pues se ve muy bonito. Es una imagen, aquí podemos ver la grado de profundidad, da la apariencia de ser en 3 dimensiones. Es posible tener imágenes en 3 dimensiones. Y pues bueno, aquí vemos cuestiones como regularidad en el depósito. Son cuestiones que hay que preguntarse si es lo que estamos buscando. Entonces, pues bueno, esto es con pocas palabras
explicar qué cosas se pueden obtener utilizando microscopio de fuerza atómica. Vamos a ver un tercer microscopio. Este microscopio es llamado microscopio de transmisión electrónica, por sus siglas en español MTE, por sus siglas en inglés más conocidas, TED. Es un equipo, bueno, pues hay que decirlo, más caro, más difícil de conseguir de este tipo de análisis, pero pues tiene mayor resolución. ¿Cómo es que trabaja? Bueno, pues tiene mucha similitud con el microscopio de barrido electrónico. Parte de un cátodo, y de igual modo en una cámara de vacío, este haz de electrones es modificado por campos magnéticos. Podemos regular la intensidad, la dirección de este campo magnético. Y las diferencias es que, bueno, en este microscopio no hay escaneo. Una diferencia. Otra diferencia es que el haz de electrones atraviesa la muestra. Entonces, para que la atraviese, pues se llama transmisión, el haz de electrones debe ser muy fuerte. Por lo tanto, estamos trabajando con mayor fuente de voltaje. La muestra se puede quemar más fácil también. Y también no vamos a censar nada de los electrones retrodispersados ni los secundarios. Vamos a medir, no observar, a medir los electrones que son transmitidos a través de la muestra. Por lo tanto, la muestra debe ser pues relativamente delgada para poder ser atravesada, porque muestras gruesas pues esencialmente van a absorber todo las electrones, se van a quemar en muchos casos y bueno, pues ya no vamos a ver nada. Aquí vemos un esquema de los partidos más importantes, cátodo, ánodo, para la generación de las electrones. La muestra, aquí se pone más en una parte más superior. El haz de electrones atraviesa la muestra y bueno, eventualmente cae en una cámara sensible. Microscopios antiguos, de hecho, USAC, en mis estudios, se ponía una cámara fotográfica, una película de cámara fotográfica. Hoy por hoy esto se ha sustituido por un sensor de una cámara digital. Bien, entonces aquí vemos en la parte central la representación de las de electrones, como es cae, pasa por la muestra, es ajustado las de electrones por medio de campos magnéticos, entre comillas lentes magnéticos, pero no son lentes, son campos magnéticos, solenoides, como un motor eléctrico. Y bueno, al final de cuentas tenemos un sensor de imagen digital. En la parte derecha pues vemos una fotografía de uno de tantos microscopios de transmisión que están en el mercado. Vemos que en la parte superior está pues el cable conectado al cátodo. Vemos que, bueno, pues es un tubo grandote, que recordar que todo debe estar en vacío, porque si no los electrones son atrapados por el aire. Al estar en vacío, bueno, pues aquí ya pasa electrones, vemos que como que en la parte superior vemos este cosito que estoy aquí marcando, es el portamuestra, ahí lo metemos. Estamos hablando de películas, no sé, de 50 micras por ahí. En la parte central vemos algunos detectores hoy por hoy ya utilizados que pues, auxilian la metodología de detectores pues, de electrones que ayudan a la identificación química de los elementos. Y bueno, pues ahorita no hablaremos de eso. Y en la parte baja pues está el sensor. Aquí estaríamos viendo una pseudoimagen también. Podríamos estar teniendo una visión así algo borrosona, si mal no recuerdo, pero ahí se puede ver. Pero ya la visión magnificada y mejorada, pues ya la veríamos en el monitor del computador. Vamos a ver algunas aplicaciones.
un trabajo publicado en Nature Communications. Y vamos a ver algunas similitudes y diferencias con un microscopio de transmisión. Aquí vemos unas partículas de 200, 400 nanómetros, más bien como 400 nanómetros de diámetro. Y vemos que esto más o menos se podría hacer con el CEM. Uno diría, ¿para qué quiero el CEM? Bueno, sí, pero si quiero más resolución, ya me molé. En realidad, estas esferitas de 400 nanómetros son conglomerados de partículas aún más pequeñas. Aquí vemos un poquito de la química. Tenemos una síntesis, y la cual tenemos una polimerización. Este polímero puede actuar en cierta manera como hemos explicado hace ahorita, como un ensamblaje del tipo micelar, rodeando, en este caso es una gota de agua. Hace rato estamos hablando del rodeo de una gota de aceite. Y bueno, este tipo de trabajos, bueno, ¿para qué sirve, no? Bueno, sirve para encapsular medicamentos. Todos esos medicamentos que han oído hablar de liberación controlada, para que no dé la coste del medicamento al paciente, pero que tenga la certeza de que se esté liberando con cierta constancia el medicamento. Bueno, están basados en este encapsulamiento. En este caso es acuosa, entonces debe ser que el medicamento potente sea soluble en fase acuosa. Entonces lo rodeamos con una partícula, con esta cobertura micelar, y bueno, pues, lo protegemos, pero bueno, también se tendrían que acompañar de estudios de cinética de liberación del fármaco. Y bueno, pues, de ahí la importancia de estudiar este tipo de encapsulamientos a la par bueno, de los estudios de liberación y muchas otras aplicaciones que pueden hacer con el TEM. Vamos a ver otra aplicación. Bien, este TEM, aquí tenemos de hecho varias aplicaciones, como había olvidado. Tenemos aquí que tenemos una visualización de estructuras coloidales en el estado hidratado, como se ha mencionado en la técnica de criotem, se utiliza mucho en sistemas biológicos, es básicamente un medicamento. Y bueno, aquí está la observación de la partícula de 100 nanómetros. Tenemos un clásico sistema coloidal, plata coloidal, la hemos mencionado en varias ocasiones, se utiliza como medicamento, es antibactericida para los ojos. Y bueno, aquí vemos una persona que bueno, que hizo el estudio de la visualización de estas partículas coloidales. Si se fijan, están bastante pequeñitas, en el rango de los 10 nanómetros. Y también aquí algo más moderno, es un estudio de partículas muy pequeñas coloidales, está en nanoletter. Y bueno, aquí vemos este compuesto, que es bromuro de plomo y cesio, que es estructura tipo perovskita, el cual, bueno, pues se forman cristales de, ¿qué será? Que les gusta unos 15 nanómetros, bastante pequeñito, y este es un estudio de intercambio de aniones, modificando los parámetros de red. A modificar los parámetros de red, se modifica la absorción, por lo tanto, pues básicamente se puede cambiar el color. Y bueno, pues tiene aplicaciones en estudio de celdas solares con diferentes bandas de absorción solar. Entonces es posible tener sería algún día tener una celda solar que pueda captar todo el espectro solar, lo que se anda buscando con estos estudios fundamentales. Entonces, pues bueno, son estudios que se pueden acompañar únicamente con el TEM por el grado de la partícula tan pequeña. Y bueno, ¿por qué tan pequeña? Pues al ser de escala cuántica, que sería pues de 10 a 15
nanómetros como máximo, las propiedades ópticas, bueno, pues sí son influenciadas por el tamaño de partículas también, además del cambio de ánodo de cloro por bromo, bromo por yodo. Y bueno, un estudio más, vamos a ver, del uso del TEM, es muy amplio, su aplicación en sistemas coloidales. Este estudio TEM, en la revista Colloid Interfaces, es un estudio de, pues, igual de varias morfologías de estructuras coloidales, que se había quedado pendiente, creo que se acuerdan que cuando vimos cuerpos de partículas, pues bueno, son los cuerpos que se conoce como capas sobre cuerpo. Aquí tenemos dos cuerpos sobre capa. Aquí tenemos esta estructura bien curiosita de vesículas decoradas. Esta era de bebida. Estas son como que partículas internas. Aquí me gustaría comentar, he visto un día de un estudio muy interesante de nanopartículas de silicio inmersas en esferas de carbono para aplicaciones en baterías de silicio. Y bueno, me pareció muy interesante porque el problema del silicio, que es excelente material para baterías, es que cuando se le inserta el litio, la estructura crece en tamaño y pues básicamente rompe la batería. Entonces la idea es crear este tipo de estructuras con silicio con cierto espaciamiento para darle oportunidad. O sea, esta estructura debe permitir el litio que entre y salga, y le dé oportunidad al silicio. Y esto es muy probable que en unos cuantos años más veamos las primeras baterías basadas en silicio. La diferencia va a estar que la capacidad de almacenamiento de energía de la batería de silicio pues de hecho es como de 20, sí, de 20 veces mayor capacidad la de silicio. Pero cuando se utilizan estas metodologías, probablemente se lleguen a 10 veces la capacidad. Esto quiere decir que en unos 4 o 5 años más, si su teléfono celular ahorita lo va a tener que cargar una vez por semana, en vez de una vez por día, así a grosso modo. Y bueno, son necesarias estas metodologías para poder estar observando las estructuras, porque en muchas ocasiones las estructuras modifican las propiedades. Por lo tanto, necesitamos estar observando las estructuras que se generan. Bien, esto lo que he platicado es en relación a las propiedades de la observación de las partículas coloidales. Microscopios de varios tipos. Vamos a ver qué podemos información obtener en vez de estar observándolas o tratando de observar las partículas, y subirles una luz y poder analizar la luz que sale de mi suspensión coloidal. Esto es lo que se conoce como dispersión de luz. Vamos a ver. La dispersión de luz de las partículas coloidales es una de las particulares más relevantes que distingue a una dispersión coloidal. Vamos a ver, lo van a ver en uno de estos temas prácticos. Me parece que la siguiente semana ya toca. Esto es conocido como el efecto Tyndall. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí un láser que genera una lucecita. Tenemos dos vasos con agua. Bueno, primero, además de tener agua, tiene azúcar. Entonces tenemos una solución, pues vamos a decir, pues real, una solución azucarada, cuya dispersión pues está a nivel atómico. Por lo tanto, cuando pasa la luz pasa a través del agua sin pena ni gloria, porque el azúcar que está disuelto
La escala atómica no tiene la capacidad de dispersar la luz. Sin embargo, si yo pongo partículas de la escala, son más grandes, de la escala coloidal, de 10 nanómetros, de 100 nanómetros, 500 nanómetros, entonces estos tamaños de partículas tienen la capacidad de dispersar la luz. Aquí lo vemos, que primero teníamos un vaso con agua, entonces lo voy a vaso con agua aquí, se le añade una cucharadita de leche, o media cucharada, se dispersa la leche hace una dispersión coloidal, hace que el haz de láser sea dispersado por las partículas coloidales de la leche. Son estas pequeñas gotitas de tamaño coloidal de la leche que están dispersas dentro de la leche. Otra cuestión muy importante a notar es el haz de dispersión. Cuando tenemos que el haz láser pasa a través de, tenemos un punto muy concentrado, aquí lo tenemos, de luz. Y cuando la leche pasa y dispersa, empezamos a notar una dispersión de la luz. Por ahí, en la actividad van a ver la liga. De hecho, aquí está la liga, la pueden ver, si no, va a estar también acompañando la evidencia correspondiente del video completo. Se lo tomé de un video, de este video, este pequeño snapshot, o este pequeño GIF, como se llama, de ese video, una explicación muy bonita, está en inglés, tiene subtítulos, pero es de los mejores videos que he visto en cuanto al efecto Tyndall. Entonces, vamos a empezar a ver qué técnicas analíticas existen basados en esta dispersión de la luz. Veamos. Bien, aquí tenemos una vez más el efecto Tyndall. Entonces, es de manera estática. La luz no atraviesa, sin pena ni gloria, una solución, pero por medio de la dispersión coloidal, la dispersión coloidal dispersa, y eso da la capacidad de ver el haz de luz a través del coloide y dispersar el haz. Por medio de sensores podemos cuantificar cuestiones en relación a nivel de dispersión coloidal. Bien, esta metodología son varias, en realidad son varias técnicas. Están basadas en una fuente de luz. La fuente de luz puede ser haz de luz, láser, puede ser rayos X, puede ser un haz de neutrones, el cual, bueno, pues por medio de un monocromador, pues prácticamente hacemos incidir un haz monocromático de luz, de rayos X, etcétera. Lo podemos colimar, pues básicamente lo que estamos ajustando para tener un haz muy puro, muy recto, y para dirigirlo a mi muestra con la dispersión coloidal. Entonces, una buena cantidad de rayos no van a ser, o una cantidad de rayos no van a ser dispersados. En probabilidad va a ser la mayor parte. Pero vamos a tener una cierta cantidad de rayos que se van a dispersar. Entonces, analizando los tiempos y los ángulos en que se está obteniendo, este ángulo se puede obtener por trigonometría, vamos a tener un montón de aros, es posible tener información acerca de la muestra. Hay varias metodologías, vamos a ver una tabla con las más importantes. Hay varias metodologías basadas en la dispersión de la luz. Está la técnica no tan usada, SALS,
Ahorita vamos a ver. Está la técnica DLS y SAC, que son de las más utilizadas. Y está no tan utilizada por ser demasiado cara la técnica SAC. Ahorita veremos un poquito las técnicas de cada una. Básicamente nos sirve para medir tamaño de partícula, morfología de la partícula, distribuciones de tamaño de partícula, agregación, distribución coloidal, coeficiente de difusión, etcétera. Una gran cantidad de información se puede obtener a raíz de la dispersión de la luz. Veamos. En esta tabla, que viene en la revista Moléculas 2020, tenemos otra vez el rango de dispersión coloidal y vemos que las diferentes metodologías se sirven para diferentes escalas. La metodología SAL, o de dispersión de luz, pues sirve para tamaños de partículas pues, un poco más grandes, y las metodologías de dispersión de láser, que sí sirve bastantito, un amplio margen, y las técnicas ya basadas en dispersión de raíz X y dispersión de neutrones están más dirigidas para las partículas coloidales más pequeñas. Y bueno, aquí tenemos una amplia variedad de morfologías. Tenemos las amígdalas micelas, que son coloidales. Tenemos microemulsiones. Tenemos geles, que son coloidales. Tenemos las vesículas, que son coloidales, etcétera. Vamos a ver algunas de estas técnicas. La más fácil de explicar es la técnica basada en la dispersión de la luz, conocida por sus siglas SAL. Este es un artículo interesante de la revista latinoamericana, dado que es una descripción de un equipo fabricado en México, en la UNAM, me parece, de este instrumento, el cual consiste en un tubo largo para colimar y luz. Este sería como que, o sea, que se ve pequeño, pero es un tubo ahí de 1 metro aprox, una serie de lentes para ir colimando y ajustando. Y aquí tendríamos el haz de luz, pasa la muestra es bombardeada, está atravesada, y a través de una pantalla y de un analizador con tipo cámara digital podemos analizar la dispersión de la luz. Entonces, aquí tenemos el ejemplo que hemos tenido. Tenemos la luz directa y tenemos la luz dispersada, y tenemos un ángulo de dispersión. Generalmente estas técnicas trabajamos con ángulos pequeños de dispersión. De ahí la técnica dispersión de luz de ángulo pequeño, Small Angle Light Scattering. Vamos a ver una aplicación. Esta técnica no es de las más empleadas, pero sí se puede encontrar información. Este es un artículo de la revista Polymer, en el cual, pues básicamente es un estudio de qué, sí, se me olvidó traducirlo, dispersiones de quitosano. Es una proteína que creo que es abundante en la cáscara de camarón, el cual, bueno, pues estaba estudiando sus dispersiones coloidales, y bueno, es posible, ese estudio está basado en tratar de corresponder propiedades mecánicas con propiedades tácticas, si mal no recuerdo. Y aquí más o menos eso sería lo que nos daría la instrumentación de la técnica SAL. Y vemos que es un estudio variando la temperatura, variando la concentración. Vemos que en pequeñas, bajas temperaturas, bajas concentraciones, el grado de dispersión es pequeño.
y se aumenta la temperatura, se aumenta la movilidad, se aumenta la concentración, se aumenta la dispersión. Vemos que tenemos el mayor grado de dispersión en estas condiciones. Y bueno, por eso se necesita ya el software especializado para analizar estas dispersiones de las partículas coloidales, pero pues esencialmente sí tiene correlación el grado de dispersión coloidal y su tamaño de partícula coloidal y la cantidad de partículas coloidales dispersas. Pero bueno, como se ha mencionado, esta técnica sirve para partículas coloidales relativamente grandes. Cuando queremos estudiar partículas más pequeñas, necesitamos cambiar el haz de luz por rayos X. Bien, la técnica es la dispersión de rayos X. Aquí vemos la fuente de rayos X, cuya haz de rayos X es colimada, dirigida a una dispersión coloidal. Esta dispersión coloidal dispersa, aquí lo vemos, el grado de dispersión. Aquí vemos, bueno, pues un obturador del haz principal para poderlo disminuir, el haz central. Y bueno, tal vez no se ve aquí, pero vamos a mostrarte que en esta técnica de dispersión de rayos X, al ser más pequeño el ángulo de frecuencia de rayos X que la frecuencia de la luz de un láser, pues bueno, podemos analizar partículas más pequeñas. Y bueno, aquí del lado derecho, pues un poquito lo que podemos esperar a través de escaneos, una vez que tengo mi superficie de la luz dispersada, los rayos X dispersados, los cuales empiezo a analizar matemáticamente, ya que vea la técnica en detalle. Y se tendría un curva de este tipo que está en función de el tamaño de partícula. Continuamos. Bien, esta es otra aplicación de la técnica SAC. Bien, habría que ver ya la revista en particular para ver los detalles de este trabajo, pero se utilizó la técnica SAC, se midió para las barras de oro, tuvo este tipo de dispersión. Aquí vemos un vial que, bueno, pues muestra cómo se colorea. A esta nanobarra de oro se le añadió una cobertura de plata, cambiando sus propiedades ópticas y dispersión. Una partícula más grande va a dispersar de manera diferente, va a ser más lenta la dispersión de la luz, de los rayos X. Aquí nos la muestra, bueno, también cambia de color, tiene un tamaño particular diferente, la polarización superficial cambia, por lo tanto cambia el polarón de dispersión, de emisión, perdón. Y bueno, también se hizo una medición de nanopartículas de oro para contrastarlas. Y pues bueno, a esto se le recubrió todavía con oro, que tenemos oro, y con oro más arriba, partículas mucho más grandes, el rango de 77 nanómetros. Vamos a contrastarla, este tiene plata, este tiene oro, y vemos que la coloración es diferente, hay partículas de naturaleza química y física diferentes, y la dispersión, bueno, cambió.
Ya los parámetros específicos, bueno, por sí que hay que adentrarse en las técnicas para poder incidir. Pero vamos a ver una técnica más que de dispersión de luz. Esta es la técnica dinámica de dispersión de la luz. Es, parecida a la técnica SALS, pero aquí hago un escaneo de amplio ángulo. La técnica SALS medía solamente pequeños ángulos de dispersión. Aquí se fijan, pues estoy midiendo una escala de 90 grados. Aquí tengo mi dispersión coloidal. Y pues básicamente la técnica está basada en esta dispersión de la luz, en el análisis de la dispersión de la luz por cada ángulo y la manera en que se va dispersando tiene que ver con el tamaño de partícula. Vamos a ver. Entonces láser, partículas de dispersión más grande tienden a tienden a moverse más lento, por lo tanto dispersan la luz, digamos, tarda más tiempo en dispersar la luz. Partículas más pequeñas se mueven más rápido, según lo que vimos con el movimiento browniano. Al moverse más rápido, dispersa la luz más rápido, entonces la dispersión se modifica más rápido con el tiempo. Con eso es posible tener mediciones de tamaño de partículas, son las técnicas más utilizadas. Aquí tenemos un trabajo en Chemical Science, son dispersiones de hexanoglucosilado y dispersiones de metilocarboxilato, y aquí vemos pues un uso combinado de técnicas, técnica T, se pueden ver las partículas por ahí con cierto grado de dispersión. Con las técnicas de LS se podemos ver a mayor escala el grado de dispersión. En esta otra técnica vemos que la partícula tiene que estar un poco más grande y aquí se observa la dispersión, la curva de dispersión. Bueno, ya en evidencia empezaremos a ver un poco de detalles de más de todas estas técnicas. Vamos a ver una última técnica que está basada en un principio diferente. Esta última técnica que veremos el día de hoy es la espectroscopía de fotoelectrones de rayos X, llamada XPS. Esta espectroscopía está basada en una excitación de rayos X de mi muestra. Este rayos X pues excita a las moléculas más cercanas al núcleo, los electrones, los excita, hace que se emita un fotoelectrón, y este fotoelectrón, bueno, pues es captado por un detector. Aquí tenemos la emisión de la luz, tenemos los fotoelectrones emitidos, los cuales, bueno, los puedo dirigir por un campo magnético, y ese campo magnético me puede alterar la dirección de mi fotoelectrón, y por medio de un fotoelectrón detector es posible medir la energía necesaria para poder separar o para poder generar fotoelectrón, porque esta energía de separación está en función de la energía del enlace de ese electrón hacia su molécula, y diferentes átomos tienen diferentes energías de separación de fotoelectrón. Por lo tanto, si cuantificamos esa energía, es posible cuantificar qué átomo estamos hablando. Realmente estos aparatitos son muy grandes y muy caros, no son fáciles de adquirir, y se fijan son bastante complicados y se requiere un físico, un doctor de física para poderlo utilizar. Vamos a ver una aplicación, un trabajo publicado en KenCom. Este es un trabajo combinado de microscopía. Son
Aquí tenemos lo que llamamos quantum dots, que hace una reacción química, este quantum dot, tiene un ligando de estabilización, pues de química coloidal, y una vez que se evapora este ligando, tenemos un punto cuántico pues un poquito más aislado. Entonces, con ligando y sin ligando. Entonces, por microscopía, pues porque como que se ve más chica, ¿no? Eso es todo lo que se puede dar por microscopía. En cambio, por esta técnica que existe eso, podemos ver la naturaleza química que ve alterada. Como he mencionado, se bombardea con rayos X, se expulsa un electrón, se mide la energía cinética de expulsión de ese electrón, se asocia la energía cinética de expulsión de ese fotoelectrón con la energía de enlace de ese electrón con el átomo, y cada átomo tiene su propia energía de enlace para con sus electrones. Por lo tanto, es posible cuantificar. Es decir, vamos a tener gráficos de intensidad y de energía de enlace. Y, por ejemplo, en el caso de estas moléculas con sus ligandos, vemos que tenemos un pico, que generalmente cada pico está asociado a un elemento químico, y más específicamente a un orbital de un elemento químico. Eso quiere decir que un elemento químico puede tener varios picos porque tiene varios orbitales, pero sí su energía es característica para estos elementos químicos y sus orbitales. Y vemos la desaparición de ambos señales y la aparición, y pues básicamente, bueno, esta debería ser como que acá de la segunda muestra, pero se observa que ahora tenemos en la especie final una señal característica de punto cuántico, porque hay que decir que el haz de electrón tiene cierto grado de penetración, no puede atravesar mucha superficie, y aquí ya estamos midiendo el punto cuántico. Básicamente hemos quitado la cobertura, el ligando de estabilización, y hemos dejado el punto cuántico pues aislado. Y tenemos pues básicamente mucho de estos trabajos que requieren combinación de técnicas experimentales para, bueno, pues darnos una idea de lo que está pasando. Y bien, este es a grosso modo un amplio espectro de cualidades de muchas metodologías de laboratorio que existen, basadas en las propiedades ópticas, en la dispersión de la luz de los sistemas coloidales. Muchas gracias por su atención.